que es el problema 344. Es agua, nos dan la presión y la temperatura, está en un cilindro émbolo que tiene topes. Se deja enfriar a presión constante hasta que es vapor saturado. En ese momento el émbolo está en los topes. Luego se sigue enfriando hasta que la presión es 100 kilopascales. Entonces se tienen tres estados, uno inicial, uno intermedio y uno final. Hacer el diagrama de ver si sube y etiquetar los valores de presión, temperatura y volumen. Y calcular el cambio de energía interna por unidad de masa específico, dice. Ok, entonces vamos a hacer primero el croquis. Vamos a tener un estado 1. Vamos a tener un estado 2. Y vamos a tener un estado 3. El sistema tiene topes. Entonces, vamos a poner primero el émbolo arriba de los topes. En el estado 1, el émbolo está por encima de los topes. En el estado 2, el émbolo está en los topes. Y en el estado 3, sigue acá. Pero, como se está enfriando, está perdiendo calor. Entonces, por eso está bajando el émbolo. Ok, entonces al principio vamos a poner agua. Siempre indicamos cuál es la sustancia. Nos dicen P1, 200 kilopascales. Y P1, 300 grados centígrados. Aquí nos dicen que es vapor saturado. Nos dicen que P es constante. Entonces, P2 es igual a P1, que son 200 kilopascales. Y ¿qué más nos dicen? Que es vapor saturado. Vapor saturado. Y luego dice, se sigue enfriando hasta que la presión es 100 kilopascales. Entonces, tenemos que recordar que nuestro sistema es la sustancia que está adentro, ¿no? Ese es nuestro sistema. Entonces, en este proceso entre E1 y E2, tenemos que el volumen está variando. Tenemos un volumen inicial y un volumen final. Y entre E2 y E3, el volumen es constante. Entonces, no nos está cambiando. Es como que fuera un sistema rígido, ¿verdad? En el cual el volumen no cambia. En el próximo capítulo, que comenzamos el martes próximo, vamos a ver que en esta parte, entre estos dos, se hace trabajo y entre este y este no hay trabajo. Por ahora no estamos evaluando trabajo. Y eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Por ahora nos interesa lo de los estados, ¿ok? Entonces, en el estado 1, ok, vamos a ver. Vamos a hacer nuestro gráfico, lo voy a hacer un poquito grande. Tenemos volumen, tenemos temperatura. Vamos a tener una campana de saturación, una isóbara de 200 kilopascales. 200 kilopascales.
Y otra de 100 kilopascales. De estos, lo que sabemos es que acá, a 200 kilopascales en el estado 2, tenemos vapor saturado. Es el dato que tenemos. Y vamos a ver qué datos vamos poniendo, ¿verdad? Y el vapor saturado, sabemos que aquí tenemos el VE en el estado 2. Aquí tendríamos la temperatura de saturación a 200 kilopascales. Hay que etiquetar los valores de PT y V. Aquí tendríamos otra TESA, ¿verdad? Que la tendríamos que buscar. ¿Okay? Vamos a ver estado 1. ¿Okay? Estado 1 nos dan las condiciones y nos dice que 1, 200 kilopascales y T1, 300 grados centígrados. Ok, entonces nos vamos a la tabla. Sospechamos que es vapor sobrecalentado, entonces vamos a irnos a la tabla A6. En la tabla A6 y vamos a ver en la tabla A6 esa temperatura de saturación a 0.2 megapascales. Vamos a buscar esa tabla. 0.2 megapascales. Okay. Ahí la tenemos, habíamos hecho un problema, 0.2. Entonces vemos que la temperatura de saturación es 120.21. Entonces leemos acá, 120.21 grados centígrados. Entonces, en efecto, comprobamos que la temperatura 1 es mayor que la temperatura de saturación y que esto es un vapor sobrecalentado. Ok, entonces vamos a indicar por acá. Acá tenemos 300 grados centígrados. Esta temperatura de saturación es 120. Ok. Y tenemos el estado 1 acá. Ok, entonces vamos completando ese diagrama. ¿Qué podemos leer? SV1 y podemos leer U1 también. ¿No? Entonces leemos V1 a 300 grados. Aquí estamos. Con 300 grados. V1 es 1.31623. Metros cúbicos por kilogramo. Y podemos leer U1, que nos piden calcular ese cambio de energía interna específica. Entonces U1 es 2808.8. Okay. Entonces ya tenemos el estado 1. Ahora vamos a ver el estado 2. El estado 2 es vapor saturado a 200 kilopascales. Entonces, de la tabla A, podemos usar la misma tabla A6 o la tabla A5, ¿verdad? Usemos esta misma. Entonces, en la saturación, podemos leer el V
¿qué es el VG? ¿Verdad? Punto 88578. Tabla A6, VG igual a 0.88578 metros cúbicos por kilogramo. Ok. Fíjense que podríamos haber ido también a buscar en la tabla A5, nada más para que vean que pueden hacerlo de cualquiera de los dos. En la tabla A5, a 200 kilopascales. Ajá. Ven, ahí está la temperatura de saturación y el VG acá, 0.88578. Podemos usar cualquiera de las dos. Porque estamos nos dijeron que era vapor saturado. Si tuviéramos un V que hay que comparar con un VF, pues entonces tendríamos obligatoriamente que venirnos a la tabla A5. Ok, tabla A5 nos da el VG, lo mismo que está acá. ¿Verdad? No lo voy a copiar otra vez. ¿Por qué es importante este volumen específico? Porque acá tenemos un volumen 2 y una masa que es la misma que había inicialmente. No sabemos cuál es, pero aquí tenemos el volumen 3 es igual al volumen 2 y la masa 3 es igual a la masa, no, ella no cambia, ¿verdad? M2 igual a M es un sistema cerrado. Tenemos una masa desconocida, pero sabemos que es constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Que el V3 va a ser igual al V2, que este sería el V2, ¿vale? Que es ese punto 88,578 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, en el estado 3, tenemos ese V3 y tenemos la presión 3 que nos dijeron que son 100 kilopascales. 100 kilopascales. Ok, entonces vamos a revisar la tabla A5 y vamos a leer el VG a esos 100 kilopascales para comparar y ver por dónde andamos. Ok, ya estoy en la tabla A5, pero vamos a buscar A7. Ok, y el VG es 1.6941. Ok, entonces de una vez ya vemos que ese V2 es menor. Entonces vamos a estar en vapor húmedo si el VF es más pequeño. Y en efecto, el VF es 0.001043 metros cúbicos por kilogramo, ¿verdad? Entonces, tenemos que nuestro V3 está entre VF y VG y es un vapor húmedo. Eso implica que esa temperatura 3 es la temperatura de saturación a 100 kilopascales, que es 99.61. Aquí está. 99.61 grados centígrados. Entonces aquí podemos ir poniendo, ¿verdad? 100, 99, 61 acá. Y en alguna parte, vamos, aquí tenemos VF3, ¿verdad? Que es uno de los que vamos a chequear. Y aquí tendríamos
VG en el estado 3. Vamos a ver, no pongamos todavía la X para ponerle aproximadamente a dónde va. Entonces podemos calcular una calidad, ¿verdad? Que va a ser el V3 menos VF entre VG menos VF, todo en el estado 3. Sería 1 punto. Perdón. 0.88578 menos 0.01043, todo dividido entre 1.06941 menos 0.01043. Ok, calculamos esa calidad. Punto 88578 menos 0.001043 dividido entre, abrimos paréntesis, 1.6941 menos 0.001043, cerramos paréntesis y nos da 0.522 y el último lo redondeamos a 6. 0.522. Ok, entonces nuestra U3 va a ser UF más X3 UFG. Y entonces leemos de A5, ¿verdad? UF, a ver, así, son 417.40 kilojoules por kilogramo y UFG van a ser 2088.2. 2088.2 kilojoules por kilogramo. ¿Ok? Entonces, nuestra U3 es 41740 más 0.5226 por 2088.2 en kilojoules por kilogramo. Entonces esa U3 nos va a dar 0.5226 por 2088.2 y a eso le sumamos 417.40. 1508.69 kilojoules por kilogramo. Entonces aquí tenemos la U3 y ok, como ya tenemos la calidad más o menos a la mitad acá, podemos poner ese estado 3 que tiene una calidad, ¿verdad? Y tiene un V3, dice etiqueta, bueno, entonces aquí tenemos presiones, temperaturas y volúmenes específicos de interés, ¿verdad? El V2 será acá. Aquí tendríamos el V2, que es el V, ¿no? Y creo que con eso estaría completo. Entonces siempre puntito con identificación, ¿verdad? Identificado.
yo a los estudiantes de gráfica siempre les pongo un ejemplo, porque en gráfica cuando estamos haciendo vistas, en la parte de la materia descriptiva hay que identificar los puntos y muchas veces no los ponen en las diferentes vistas y pues eso hace que después se enreden, ¿no? Como los planos dan vuelta y se mueven en diferentes posiciones dependiendo del ángulo en que se están viendo. Entonces siempre les digo que les pongo el ejemplo de mi esposo cuando yo lo conocí, que éramos novios, él siempre andaba sacando fotos y siempre andaba una camarita y yo no sé dónde las conseguía, pero eran unas camaritas que eran como, pónganle un pedacito así de este celular, ¿verdad? Pequeñitas, metálicas, me acuerdo, no sé dónde las conseguía. Inclusive una vez andaba una que era como el tamaño de una caja de fósforos y andaba sacando fotos por todo. Pues un día llegó el papá y había comprado pollitos en el mercado y se le ocurrió sacarle una foto a cada pollito. Y en ese tiempo había que llevar a revelar las fotos y esperarse una semana que se las dieran a uno, y cuando se las dieron lo vacilaban porque parecía que le habían sacado fotos al mismo pollito 12 veces, ¿verdad? Entonces, si nosotros no le ponemos identificación a los puntos, nos pueden pasar las de los pollitos. No sabemos cuál estado es cuál, ¿no? Entonces, siempre identificar esos estados, ¿verdad? Para que no nos pasen las de los pollitos. Se ven iguales todos, pero les ponemos nombre para saber a qué estado corresponden. Nos preguntaron cuál es el delta U, entonces vamos a ver ese delta U, que es específico, entonces sería U3 menos U1. Acuérdense que el cambio de energía interna es una propiedad que se llama propiedad punto, que no depende de cómo se llegó al estado, sino nada más depende de la temperatura. Entonces la U3 era 1508.69 y la U1 era 2808.8. Kilojoule por kilogramo. Entonces ese delta U sería 1508.69 menos 2808.8. ¿Vale? Ok. Menos 1300, nuevamente un caso en el que disminuye la energía interna. 1300.11 kilojoule por kilogramo. Esa sería la respuesta. Creo que es lo único que pidieron, aparte de los tres estados con los valores de presión, temperatura y volumen específico. ¿Verdad? Entonces aquí podríamos ponerle que esta es T2, que esta es T1 y que esta es T3. P1 y P2 y esta es P3. ¿Okay? Hay bastantes variantes de este problema de topes. Voy a mandarles uno que me acuerdo que en algún examen parcial salió uno de topes. Lo que pasa es que casi todos a este nivel son parecidos a estos.
¿verdad? Por ejemplo, cuando ya estamos en capítulo 2, podríamos ver uno, me acuerdo de uno que están los topes al principio, pero en algún punto tiene un vertedero. Entonces, se calienta y el emburo empieza a subir y por ese vertedero empezamos a tener un cambio de masa en el sistema, ¿verdad? Pero usualmente no tenemos a este nivel no tenemos ese caso. Ok, entonces vamos a, una vez terminado este problema, si no tienen alguna inquietud en especial, vamos a continuar con una parte del capítulo 3, que obviamente esta parte no va a entrar en el examen, ¿no?